Capítulo 8 Plaqueta Escaler. En los artículos anteriores aprendimos lo suficiente para comenzar a realizar un diagrama en bloques de un LCD, muy similar al de un plasma. La construcción de este diagrama en bloques nos permitirá conocer el resto del televisión existente entre los cis excitadores de fila y columna y las entradas del receptor. Introducción. Cuando un reparador puede decir que sabe reparar TVS a TRC, cuando en su mente tiene claro el diagrama en bloques de un televisión típico. O más que claro lo tiene incrustado, de modo que la relación efecto-causa es casi inmediata. Es un proceso mental que permite ubicarnos en la etapa fallada rápidamente, en forma casi intuitiva, sin realizar un largo proceso de análisis. Esta cualidad del reparador implica un conocimiento profundo de los procesos que sufre la señal desde la antena hasta el TRC, de modo que a veces ubica el bloque fallado casi sin pensar. Antes de eso, cada reparación implica repasar el funcionamiento del televisión para ubicar la etapa fallada. Por esa misma razón es mucho más difícil reparar un televisión moderno que tiene protecciones de todo tipo. Porque una falla en un bloque puede dejar inoperante a otro muy alejado del mismo. Y por esa misma razón, corrió como reguero de pólvora el método del precaldeado de filamento, que el autor se ufana de haber creado en su laboratorio. Conectamos el filamento a 6,3 V y cuando está caliente encendemos el televisión. Las protecciones demoran algo de un segundo en actuar y en ese tiempo el televisión moderno es como uno antiguo. Muestra la falla en la pantalla. Por supuesto que el televisión de LCD es mucho más complejo que el televisión ATRC y además nadie tiene 30 o 40 años de experiencia en el tema como para tener incrustado el diagrama en bloques del mismo. Pensemos en el tipo de diagrama en bloques que podemos dibujar con lo que conocemos hasta ahora y comencemos a dibujarlo. Solo sabemos que la pantalla posee una excitación en forma de filas y columnas y que esos electrodos son tantos que se requiere el montaje de varios circuitos integrados alrededor de la misma, algunos en uno de los lados verticales y otros en uno de los lados horizontales de la pantalla. Estos circuitos integrados generan las señales de gate y de fuente, que vimos al final de la entrega 8, cuando reciben los datos adecuados en su barra sus entradas digitales. Estos datos son provistos al televisión de diferentes modos y para empezar tenemos que decir que pueden ser datos obtenidos a través de procesadores del tipo de muestreo y retención aplicados a las señales analógicas clásicas o pueden ser datos digitales si se está recibiendo una señal de TDT. Por el momento todos los reproductores ópticos y todos los receptores de cable o de satélite terminan generando señales analógicas de algún tipo. Con definición de televisión, salida de vídeo compuesto, o con definición mejorada. Salida de Super VHS, o por componentes y CRCB. En la figura 8 de enero de 2001 se puede observar una parte de la especificación de los TVS LCD Sony Bravia de 23 a 40 que son de lo último que apareció por nuestros países de América Latina. Fig 8 de enero de 2001 especificación parcial de un televisión LCD Sony Bravia. Observe que todos los modelos tienen 3 entradas de vídeo compuesto. Una entrada de vídeo por componentes IPV y PR, 3 entradas por S-Video, una entrada para PC, la clásica RGV con el sincronismo VIH por separado o con una entrada de sincronismo compuesto, y por último una entrada por Interface MI. Todas las entradas son analógicas menos la MI que es digital. Es decir que en el momento actual el uso del conversor A/AD es imprescindible e inclusive la entrada ADMI tiene una codificación digital que no contempla la cantidad de píxeles que tiene cada pantalla en particular. En una palabra que aun cuando la entrada es digital siempre se debe realizar un procesamiento matemático previo que compatibilice la señal digital de entrada con la señal que requiere la pantalla enviada a los CID gate y fuente del TFT. Este procesamiento se realiza en una plaqueta llamada escalero escaladora. Como vemos tenemos ya 2 plaquetas digitales. Una es la digitalizadora y la otra es la escaladora. Y sin pensar mucho ya podemos asegurar que es posible que haya una tercera placa digital que es la desentrelazadora si se pretende que el televisión reciba señales entrelazadas y las transforme en progresivas. Ya que estamos analizando especificaciones, detengámonos un poco en la especificación del número de píxeles de estos modernos TVS LCD. Observemos que todas las pantallas son de 16:9, es decir panorámicas, y con la misma resolución de 1366 x 768 píxeles. Podemos comprobar que multiplicando la definición vertical de 768 píxeles por la relación de aspecto obtenemos un valor de 768 x 16:9 igual 1365,333, es decir 1365 píxeles y un dot aproximadamente 1366 píxeles.
En el rubro señales compatibles se puede observar que estas señales compatibles con las normas de transmisión de definición normal de 480 líneas entrelazadas, I, o progresivas, P. O con la norma de televisión de definición mejorada de 720 líneas progresivas o con uno de los estándares de la televisión de alta definición de 1080 líneas entrelazadas que están utilizando prácticamente todas las emisoras de alta definición de la actualidad, solo o algunas emisiones esporádicas son en 1080p. Todos los modelos de la tabla son de 768 líneas de píxeles. ¿Son adecuados para HD? No, los adecuados para HD tienen un precio mayor, por ejemplo el KDL52W3000 que tiene 1080 líneas de barrido y por lo tanto es apto para reproducir HD con toda la definición transmitida. Seguramente el lector se preguntará por qué estos modernos TVS no son compatibles con la norma 1080p aun si la pantalla tiene la cantidad de líneas de píxeles adecuada que serían 1080. No es un problema de pantalla. Es un problema de velocidad de transmisión en el interior del televisión, entre las plaquetas digitalizadora, escaladora y desentrelazadora y los CIS de pantalla. Recién los modelos tipo KDL incorporan la velocidad de transmisión de datos que se requiere para poder mostrar las imágenes de HD con barrido progresivo. Si no encuentra alguna transmisión de ese tipo, el desentrelazador la genera. Imagínese que esas plaquetas o la última de la cadena está en el medio del televisión y el televisión es de 40. Esto implica que la señal debe viajar por lo menos 20, es decir, medio metro. ¿Poco? No, parece poco, pero es uno de los principales problemas de un televisión digital. ¿Qué le parece si sacamos una cuenta de cuánto dura la señal de gate de un TFT cuando tenemos una imagen que solo tiene un punto rojo en el centro de la pantalla? Si estamos trabajando con señales de monitor que pueden llegar a tener una frecuencia vertical de 120 Hz, la señal se repite cada 8,3 ms, pero la línea de gate permanece encendida 8,3 ms/768 líneas igual 10 Us. En el sentido horizontal tenemos una frecuencia horizontal de 64 kHz, es decir 32 Us por línea. ¿Cuánto dura el encendido de un DOT? 1366x3 igual 4098 dots que duran cada uno 32, 4098 Us igual 7,8 ns. Y si fabricáramos una señal de líneas rojas lo más cercanas posibles equivaldría a una frecuencia de 1, 2x 7,8, ns igual 128 MHz. Y transmitir esa frecuencia no es fácil. Tanto que no se transmite como pulsos de 5V por una pista y masa, sino que se usa un modo de comunicación balanceado con dos salidas, una que sube y otra que baja. Es decir que el modo de comunicación entre la plaqueta desentrelazadora y los CIS de pantalla no es la clásica 0, 5V o la más moderna 0, 3,3V para representar el 0 y el 1. Comparación entre barridos analógicos y digitales. ¿Cómo se barre una pantalla de un TRC en el sistema entrelazado? Tal como se lee un libro pero salteando renglones, de arriba a abajo y de izquierda de derecha hasta completar el campo par y luego comenzar a barrer el otro campo de renglones impares. Y cuando se completa un cuadro se comienza otro, como dar vuelta a la página. ¿Cómo se barre una pantalla digital? Podría elegirse entre escribir líneas o escribir columnas. Pero lo clásico es escribir una fila y luego pasar a la siguiente de abajo en forma progresiva. Lo primero que se debe explicar en lo que hace al modo en que se forman las imágenes en un panel LCD, que surge justamente de comparar la formación de imágenes con las de un TRC. En la figura 8 de febrero de 2001 se puede observar un ejemplo del barrido de una imagen por los dos métodos. Fig 8 de febrero de 2001. Comparación de barridos de una imagen en un TRC y en LCD. Es forma diferente de formar las imágenes. Implica realizar los siguientes pasos. 1. Latchear los datos para cada subpíxel de una línea completa en el barra los CIS de excitación de columnas. 2. La forma de onda gate se aplica a cada línea de compuertas completa y en forma ordenada. 3. Todos los TFTS conectados a la línea horizontal de compuertas son activados al mismo tiempo. 4. La tensión latcheada en el paso 1, es aplicada a cada electrodo de los subpíxeles de una línea a través de los TFTS activados. 5. El cristal líquido es retorcido, TN, o girado, IPS, de acuerdo con el valor de la tensión efectiva aplicada entre el electrodo de cada subpíxel y el electrodo común. De este modo se controla la permeabilidad a la luz a través del LCD. 6. Las imágenes son formadas de acuerdo con la cantidad de luz transmitida por los subpíxeles y por la composición que posteriormente se realiza gracias a la acción de los filtros de color.
En la figura 8 de febrero de 2002 se puede observar un ejemplo más concreto del barrido de una pantalla mostrando el circuito interno de la misma con sus dots individuales y sus CI de excitación de fila y columna. Fig 8 de febrero de 2002 pantalla con sus CIs de excitación de fila y columna. Los CIs de columna recibe la información correspondiente a la primer fila y la trasladan a sus patas de salidas manteniéndola en ellas hasta que la información se vuelva a refrescar. Este proceso no tiene traducción al español y se inventó la palabra latchear para definirla. Por supuesto, los datos latcheados son los correspondientes a la línea que se está explorando, es decir, con la forma de señal correspondiente al dato de cada dots. Cada columna podría encenderse con ese color y ese brillo determinado, pero los gates se excitan en forma ordenada comenzando por la primer fila. Y luego apagando la primera y encendiendo la segunda, pero con otra información sobre las patas de salida de los CIs excitadores de fila. La exploración entonces no es igual a la del TRC en donde se enciende punto por punto. Aquí se encienden líneas completas como si se descolgara una cortina americana y fuera dejando visibles primero la parte superior de una ventana y luego las siguientes. En la figura mostramos dos capacitores que podemos llamar de persistencia. Cuando se explora otra línea, esos capacitores quedarán cargados y mantendrán el punto activo aunque la pantalla esté excitando la línea siguiente o cualquier otra línea realizando la función equivalente a la persistencia del fósforo del TRC. La existencia de un capacitor a la masa común ocurre en las pantallas del tipo IPS, en tanto que el capacitor a la línea anterior es una característica de la pantalla tipo TN. Nunca existen los dos capacitores al mismo tiempo. Este capacitor es además el encargado de decodificar la información de ancho de pulso que se le aplica para transformarla en tensión continua que gira más o menos las moléculas de LCD. Un diagrama en bloques temprano. Con lo que sabemos hasta ahora podemos realizar un diagrama en bloques de un LCD completo. En realidad no importa mucho la pantalla, es decir que este diagrama en bloques puede aplicarse también a un plasma o a cualquier otra pantalla digital. Ver la figura 8 de marzo de 2001. Fig 8 de marzo de 2001. Diagrama en bloques resumido de un televisión con pantalla digital. Comencemos analizando las entradas. Las entradas se pueden dividir en entradas de RF y entradas de banda base. Las de RF son las clásicas entradas de antena y de cable analógico. Luego están las entradas de banda base, que son la clásica entrada de vídeo compuesto, SVHS y RGB, H+V, de PC. Y por último las entradas digitales. Existe una salida del conmutador de entradas al escalador que se utiliza para la recepción de señales digitales de RF no codificadas, TDT, que evidentemente no deben pasar por el conversor A/D. El bloque sintonizador se encarga de recibir las señales de antena analógicas y digitales libres. Este bloque tiende a desaparecer en los equipos modernos que solo se comportan como visores de señales externas. Esto ocurre por la inminencia del apagón analógico y por la falta de decisión de muchos países de América, África y Asia sobre el sistema de TDT que van a adoptar. Los fabricantes con muy buen tino dividieron el problema y dijeron: yo fabrico un visor y descuento el costo del sintonizador. El que quiera ver TDT o señales analógicas, que compre el sintonizador adecuado a su zona en el momento que la Secretaría de Comunicaciones local tome la decisión de cuál sistema de TDT elegir. El bloque conmutador de entradas elige las opciones disponibles para el usuario, desde la más modesta señal analógica de VHF. Un videograbador VHS o SVHS conectado por vídeo compuesto por la ficha de Supervideo. Un DVD conectado por vídeo compuesto o por SVHS. O simplemente deja las entradas analógicas abiertas para que el usuario ingrese señales de tipo digital directamente por la entrada al bloque escalador que explicaremos oportunamente. Si la entrada elegida es analógica, la señal debe ingresar al primer bloque digital, que es el digitalizador. El digitalizador realiza un muestreo de la señal de entrada a una velocidad adecuada para el tipo de señal ingresada y guarda los datos en una memoria adecuada a la cantidad de bits que requiera la digitalización. Es decir, hace una transformación de analógico a digital presentando en su puerto de salida un número binario representativo del valor instantáneo de la señal de entrada. Repite esta acción de acuerdo al tiempo de cuantificación elegido y presenta una nueva muestra en la salida. Por ejemplo, si trabajamos a 16 bits, presenta en el puerto de salida de 16 patas, el valor del número binario correspondiente al valor analógico de la entrada en el momento que se captó la muestra. El escalador es un bloque que realiza todo el cálculo requerido para adecuar las muestras de la señal al tipo de pantalla que posee el televisión.
Generalmente la pantalla tiene más píxeles que los necesarios porque en la mayoría de los casos es adecuada para una señal de HD y tal vez la estamos haciendo trabajar con una señal de vídeo compuesto o de vídeo de definición mejorada. El escalador guarda todas las muestras de un cuadro completo en una memoria masiva de entrada y salida paralelo. Luego toma dos o más datos contiguos y las procesa matemáticamente para generar la cantidad de datos que requiere la pantalla. Y los guarda en otra memoria para que el siguiente bloque pueda realizar su función. Un ejemplo vale por más de 1000 palabras. Imaginemos que tenemos una pantalla de 1600 x 1200 píxeles y una señal de entrada de PC de 800 x 600. Esta señal se digitaliza y se presenta en la salida del bloque digitalizador. Este bloque toma las muestras y las guarda en la memoria masiva. Es evidente que faltan muestras para llenar la pantalla al mismo ritmo que se genera cada cuadro de entrada. El escalador realiza un trabajo de compatibilización consistente en repetir la misma muestra tomada de una posición determinada de memoria 2 veces, realizando esto para todas las señales de datos de la primera fila. Luego genera una segunda fila idéntica a la primera y la manda a la pantalla. De este modo es como si se hubiera generado un píxel del doble de ancho y del doble de altura que el original que ocupa la pantalla completa con la definición requerida. Pero también se puede presentar el caso inverso, por ejemplo en una pantalla de un DVD portátil, que puede ser de 400 x 300. En este caso el escalador tomará 4 datos de la memoria, correspondiente a los 2 primeros de la primera línea y a los 2 primeros de la segunda y calculará el promedio de los 4 datos contiguos entregando a la pantalla la cuarta parte de los datos de entrada. Siempre existirá una operación matemática que permita determinar el valor de un dots de la pantalla en función de los datos guardados en la memoria. Puede ser una operación complicada y entre muchos números binarios sacados de la memoria masiva de vídeo, pero siempre existe la posibilidad de escalar los datos de entrada. La señal de entrada puede ser entrelazada o progresiva. Si es entrelazada, el televisión debe ser capaz de desentrelazarla, es decir, hacerla de barrido progresivo. El desentrelazador maneja otra memoria masiva que acumula por lo menos un cuadro completo. El bloque guarda los datos de cada muestra de entrada direccionándolos de acuerdo al orden de llegada. Pero luego que guarda un cuadro completo comienza a enviar los datos a los excitadores en el orden y a la velocidad adecuada como para formar una imagen progresiva en la pantalla. Recuerde que la transformación requiere un cambio de frecuencia horizontal que debe duplicarse si se desea que un cuadro completo dure lo mismo en la imagen mostrada en la pantalla que en la recibida desde el exterior. No hacerlo así implicaría una pérdida de información en el sentido horizontal o vertical. En los televisión más modernos las etapas escaladora y desentrelazadora pueden estar incluidas en el mismo circuito integrado con el consiguiente ahorro de espacio y además las posiciones pueden estar cambiadas de modo que se desentrelace primero y escale después. Por último, la etapa desentrelazadora o escaladora tienen un conjunto de puertos de salida de alta velocidad que permite la comunicación con los circuitos integrados de pantalla. Los circuitos integrados generadores de fila no requieren datos de control más que para sincronizar las señales, pero su funcionamiento es prácticamente independiente de los bloques de señal si no fuera por el necesario sincronismo de cuadro. Luego es posible que la señal de sincronismo vertical se envíe solo al primer integrado de fila y que éste genere un pulso de salida que sincronice al segundo y así sucesivamente hasta que un nuevo pulso vertical comience un nuevo cuadro. La complejidad se encuentra en los integrados de columna que deben generar los datos de brillo de cada dot particular de la pantalla variando la amplitud de la señal o el largo de los pulsos, modo PWM, o ambas cosas al mismo tiempo. Por separado existe un microprocesador general que controla el funcionamiento de todo el dispositivo y lo comunica con el usuario a través de los pulsadores del frente o del control remoto. Este microprocesador se encarga además del modo service del dispositivo, es decir, de la comunicación con el técnico de servicio. Por último, todo el dispositivo se debe alimentar desde la red de energía eléctrica y para esa función existe una fuente de energía de baja tensión de salida que siempre opera en el modo pulsado. Como ya sabemos, la pantalla LCD no tiene luz propia, por esa razón existe un conjunto de tubos fluorescentes CCFL que ilumina la pantalla desde atrás. Estos tubos están alimentados por un bloque inverter que genera la media tensión que ellos necesitan para encender. La plaqueta Scaler del LC03 de Philips. Como el alumno puede observar, estamos analizando el televisión desde la pantalla hasta la antena. Este es un criterio muy utilizado por el autor que obedece la siguiente axioma. ¿Nuestra pantalla tiene requerimientos? Vamos a hacer la electrónica necesaria para satisfacerlos.
En el diagrama en bloques de la figura 8 de marzo de 2001 se observan tres bloques digitales: digitalizador, escalador y desentrelazador. Estos tres bloques se encuentran alojados en una misma plaqueta llamada escaler. Esta plaqueta tiene una entrada de señal y una salida de señal. La señal de entrada es la señal de banda base de color de mayor ancho de banda y con mayor cantidad de componentes, a saber R, V, A, SH y SV, que se utiliza en la entrada de los monitores de PC, aunque algunos monitores solo transmite una señal de sincronismo compuesto. Estas señales pueden ser creadas siempre partiendo de cualquier otra señal de color, como por ejemplo una señal de vídeo compuesto o una señal de SVHS, o una señal por componentes I, PB, PR. El digitalizador del LC03 puede trabajar con diferentes señales de entrada, pero por alguna razón solo usa la entrada RBA y las otras señales las procesa en la placa analógica del sintonizador IFI hasta convertirlas en RBA. Las señales de entrada son por lo tanto analógicas, con una amplitud de 0,7 V para los tres colores primarios y de 5 V para las dos señales de sincronismo, que puede llegar a ser solo una, si se utiliza sincronismo compuesto H más V. Por lo general los monitores están preparados para los dos tipos de señales de sincronismo y el LC03 también. La señal de salida de la plaqueta es un juego de 5 señales LVDS, cada una compuesta por dos salidas balanceadas y una masa. En el siguiente capítulo explicaremos qué es un LOPO conexión LVDS, pero por ahora basta con que usted sepa que es una conexión de muy alta velocidad que requiere dos cables por vía de comunicación. En la figura 8 de abril de 2001 se puede observar una infografía de la plaqueta con una indicación de los CIS más importantes. Fig 8 de abril de 2001, infografía de la placa escaler. Para completar la información en la figura 8 de abril de 2002 se puede observar el layout completo de la placa. Fig 8 de abril de 2002, layout de armado de la placa escaler. En la figura 8 de abril de 2003 se puede observar el circuito completo resumido de toda la placa escaler. No pretenda que se puedan observar detalles en nuestra copia, porque este circuito fue diseñado para su análisis por PC, ubicando la sección a comprobar y ampliándola al tamaño más conveniente. En realidad eso es lo que vamos a hacer en nuestro curso. Ubicado cada bloque vamos a mostrar el circuito ampliado. Fig 8 de abril de 2003, circuito resumido de la placa escaler. La fuente de alimentación del escaler. A continuación vamos a analizar la plaqueta escaler bloque por bloque, comenzando por la sección de fuente. El circuito resumido de fuente se puede observar en la figura 8 de mayo de 2001. Fig 8 de mayo de 2001, circuito resumido de fuente del escaler. Comenzamos diciendo que es muy común que los LCD se diseñen pensando en su alimentación con baja tensión para su uso en lugares donde existe alimentación de 12 o de 24 V. El modelo que estamos analizando puede funcionar con 12 V en sus versiones de 15 y 20 y con 24 V en sus versión de 23. Por eso todo el escaler se puede alimentar desde el conector 1003 o el 1001 y los diferentes reguladores están alimentados con una tensión de entrada llamada 12, 24 DC, sub. El MOSFET 7005 opera como llave de conmutación de la fuente de la pantalla LCD. Debe observarse que hay varias versiones de circuito de acuerdo a que puedan alimentarse con baja tensión o solo con cada red. En la versión con alimentación de baja se colocan los choques de filtro 5010 y 5013, y en la versión de 110 a 220 V el 5011 y el 5014, en la versión de 23 se agrega el 5015. Es decir que en la versión de cada pantalla LCD se alimenta con 12 V y en la versión 23 se agrega además un regulador tipo buck converter construido con el circuito integrado 7010. Observe que la llave 7005 construida con un MOSFET está controlada por el transistor 7004. Y el transistor 7004 está a su vez controlado por una señal llamada panel PWR-ON que sale de la misma plaqueta de la sección C4, que es la desentrelazadora. Simplemente, si no hay señal se le corta la alimentación de baja tensión a la pantalla LCD para que no funcione sin motivo en las versiones más pequeñas, que son las que deben ahorrar energía por su condición de portátiles. En la parte superior del circuito se observa un regulador de 5V de 5 patas. 3 de ellas tienen el uso clásico de un regulador de tensión fija. Entrada, salida y masa. La pata 4 opera como terminal de realimentación porque el CI permite trabajar a una tensión menor que 5V utilizando un divisor de tensión, y el terminal 5 opera como terminal de control para generar o cortar la salida.
Este terminal está controlado por el transistor 7003 que se controla con la señal POU con escaler que se genera en la sección 2 de la misma placa que es la sección de interconexión que nos indica que esa señal se genera en la plaqueta analógica, sintonizador, y que veremos a su debido tiempo. La sección de salidas de la fuente se alimenta desde los más 5V y consiste en reguladores de menos tensión, algunos programables como el 7008 y otros de tensión fija como el 7007, 7009 y 7006. El 7007 genera la tensión de referencia de 2,5V para bloques que trabajan con 5V y no es de extrañar que haya más de uno para evitar los problemas de referencia común entre distintas etapas. La salida de 3,3V es para alimentar algunos integrados lógicos que pertenecen a la familia de bajo consumo. Estos integrados requieren una tensión de referencia de 1,8V que se genera en el regulador 7006. Fuente y referencia. Son dos conceptos ligados que un reparador moderno debe considerar como primer paso antes de encarar la verdadera reparación de la plaqueta. En efecto, los viejos reparadores saben que lo primero que se debe medir es la fuente, pero muchas veces se olvidan que todos los circuitos híbridos, con lógica y operacionales, que poseen solo fuente positiva necesitan una tensión de referencia de la mitad de tensión de fuente. Si esa tensión falta es prácticamente como si faltara la fuente. El regulador 7010 es un clásico regulador integrado que incluye al transistor de potencia y su propio oscilador. Si usted lo alimenta por la pata 6 con una tensión no regulada, él generará un pulso tipo PWM en su interior que excitará al transistor de potencia conectado entre 8 y 1 para que conecte entrada con salida, pero a través de un inductor, en este caso el 5025, y un par de resistores de bajo valor 3009 y 3010 para sensar la corriente y cortar en caso que sea excesiva. El inductor se cargará con un campo magnético y al mismo tiempo cargará al capacitor de salida 5026. Cuando pase el período de conducción, el inductor que está cargado seguirá entregando corriente para seguir cargando el capacitor de salida, pero ahora a través del diodo recuperador 6025. Como la tensión de salida está referida a la pata 5 de entrada, el integrado puede modificar la señal PWM interna logrando que la tensión de salida quede establecida exactamente en 12V. El método de prueba de esta sección consiste en separar el problema como carga o generación. Primero reemplace las cargas por cargas resistivas equivalentes y luego provea la tensión de entrada con una fuente propia de 12 o 24V de acuerdo al tamaño del equipo y a la predisposición de los choques. Luego reemplace las señales panel PWR1 por una tensión de 5V con un resistor en serie de 1K y la tensión POU con escaler con un resistor a masa de 100 ohms. Luego verifique las tensiones de salida y actúe en consecuencia. Conclusiones. Ahora sí podemos decir que entramos realmente en tema. Estamos justamente en la etapa más conflictiva de un LCD, luego veremos qué es una etapa común a un plasma. Explicamos toda la plaqueta escalera en forma esquemática y comenzamos a analizarla a nivel de bloques. Y el primero, el bloque de fuente, ya nos muestra la complejidad del tema. Muchos TVS LCD actuales están divididos en 4 secciones bien definidas. La sección de analógica, en donde se concentran los circuitos que convierten las diferentes señales de entrada en señales RVA, y lo que llaman sintonizador, que en realidad es un bloque con el sintonizador por síntesis de frecuencia, la FI, el decodificador de TDT y el detector de audio estéreo. La sección digital, donde se encuentran el conversor A/D, el escalador y el desentrelazador, y por último la sección de pantalla. Y los 3 bloques digitales pueden llegar a formar parte de un solo integrado colocado sobre una plaqueta de pequeño tamaño. 8.7. Apéndice 1. Formación de las imágenes en un televisión ATRC y en uno digital. En la figura 8 de julio de 2001 se puede observar en las 2 primeras columnas cómo se forma una imagen en un televisión ATRC, primero el campo impar y luego el par, pero en un barrido punto por punto. En la tercera columna se observa la formación de una imagen en un televisión digital. Observe que las líneas se presentan completas y no punto a punto, hasta que se llena la pantalla.